Bienvenidos a su podcast de Psicología Autóctona Transpersonal. Yo soy el psicólogo Francisco López y te doy la bienvenida a este episodio de este espacio, este increíble podcast en donde venimos tejiendo una red de conocimientos, de información que nos permiten abordar diferentes temáticas desde la psicología transpersonal, el chamanismo, el despertar de la conciencia. En esta ocasión, en este mes de noviembre, vamos a platicar acerca del duelo, tipos de duelo y por qué hablar de la muerte, pérdidas y duelos se vuelve un tabú. Acompáñame a lo largo de todo este episodio a entender todo lo que implica el proceso de duelo y cómo podemos encontrar un punto de equilibrio, un punto de reconstrucción y avance a todo lo que implica emocionalmente este tipo de temas. El proceso de duelo es una respuesta natural ante la pérdida y se manifiesta de diferentes maneras. Según el tipo de pérdida, generalmente esto pues compone varias etapas. Aunque no siempre se experimentan de forma lineal, el ser humano experimenta diferentes etapas para ir sanando y entendiendo lo que implica un duelo. Para poder profundizar en este tema, es importante resaltar que cada persona va a vivir de manera muy específica y particular un duelo, una pérdida. Cuando entendemos que los duelos no se relacionan únicamente a muertes, podemos tener un conocimiento mucho más amplio del impacto emocional y psicológico que nos puede generar experimentar un duelo. Un duelo se puede dar en diferentes áreas de nuestra vida. Vamos a analizar un poco la sintomatología de diferentes tipos de duelos para poder hacer una lluvia de ideas y entender cómo diferentes pérdidas van a afectar o van a generar un área de oportunidad y aprendizaje a nuestro proceso evolutivo con este tema. Las rupturas amorosas son conocidas también como pérdidas de índole emocional afectivo que nos pueden generar tristeza, ira y en este caso la negación es muy común. Puede haber una búsqueda de cierre o reconciliación junto con sentimientos de soledad. Se llegan a experimentar de forma muy intensa y pueden manifestarse en diferentes etapas. Es diferente experimentar una ruptura amorosa cuando somos adolescentes, a una ruptura amorosa en la etapa adulta o a una ruptura amorosa en la etapa de la vejez, por ejemplo. Existen también las pérdidas laborales o un duelo por una terminación de un trabajo. Y esto puede generar una crisis de identidad, por ejemplo, nos puede generar ansiedad, puede generar temor hacia el futuro, una sensación de pérdida de control o propósito es muy frecuente en este tipo de duelos. También tiene que ver mucho con esta parte de la autorrealización. Cuando tenemos una pérdida laboral, en ocasiones podemos sentir como si estuviéramos retrocediendo en nuestra vida. Es muy interesante porque, pues bueno, de ahí se van a derivar también de forma siguiente duelos un poco más profundos como la pérdida de seres queridos o mascotas. Este tipo de duelo en particular puede ser bien profundo y con manifestaciones de tristeza intensa, nostalgia, a veces culpa por no haber hecho algo más o este proceso de remordimiento que puede surgir a través de la rabia, ¿no? La incertidumbre, todo lo que se puede generar en un cambio súbito de la realidad. Otro tipo de duelos que es muy recurrente también puede ser por amistades, relaciones interpersonales, familiares. Las reacciones varían según la relación y el contexto, pero generalmente incluyen una mezcla de tristeza, negación y en algunos procesos se puede manifestar alivio. El hablar de la muerte se llega a volver un tabú y de ahí se deriva también hablar de duelos, hablar de pérdidas, porque es un proceso en el cual no estamos familiarizados al 100%. Esto quiere decir que no existe una preparación para este tipo de eventos. Cuando se llega a manifestar a lo largo de nuestra vida el duelo en la clasificación que existe, por ejemplo, por enfermedad, por una muerte, por la pérdida de un trabajo, por el terminar una relación, vamos a generar un mecanismo de negación ante lo que estamos viviendo. Y si analizamos el contexto en el cual desde muy pequeños es muy poco probable que tengamos una preparación para
experimentar este tipo de situaciones, vuelve más complejo la idea de empezar a abordarlos. Puede ser difícil, puede ser un proceso que nos cause miedo, que nos cause temor el hablar de estas temáticas, pero es muy importante tener un acercamiento a lo que significa para nosotros experimentar cada uno de estos procesos que vamos viviendo, que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida. Por así decirlo, el proceso de vida y muerte está presente en nuestro instinto. Desde la psicología evolutiva, el ser humano experimenta dos funciones primarias: el instinto de supervivencia, que también se conoce como instinto de vida y muerte, y la parte de la reproducción. Esto quiere decir que el ser humano está diseñado para reproducirse y para sobrevivir. La vida funciona como un proceso en donde la adaptación y la supervivencia se hacen presentes. Para continuar con esta temática, es muy importante tener una base sólida para el estudio del abordaje de los duelos, y basta relacionar toda nuestra historia y cómo a través de nuestras tradiciones el tema de la muerte es un representativo de lo que en algún momento fue la vida. En México tenemos una tradición muy hermosa que es el Día de Muertos, y esta tradición nos permite tener un abordaje a los procesos de transmutación, de muerte, de duelos que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Desde la tradición mexica se aborda mucho también, por ejemplo, la leyenda del Mictlán. Existe la leyenda de esta famosa y increíble tradición de Día de Muertos y su conexión con el Mictlán, que estamos preparando también un podcast específicamente para hablar todo un episodio acerca de la leyenda del Mictlán y cómo trasciende el ser humano a través de un ciclo de diferentes etapas, de diferentes episodios para llegar al inframundo. Vamos a dar espacio en algún momento para abordar ese tema y poderles compartir ese bloque tan interesante. Por otro lado, pues nos vamos a centrar en las etapas del duelo basándonos en el modelo de abordaje psicoterapéutico de Elizabeth Kubler-Ross, que pues es un modelo que describe las emociones que se pueden surgir tras una pérdida. Es una propuesta que también nos permite tener un abordaje a cómo se manifiesta el duelo. Las etapas que Elizabeth nos narra no tienen que tener un orden específico, pueden tener una variación. Ahora sí que el orden de los factores no altera el producto. A través de las etapas se puede sanar el duelo, se puede experimentar de forma muy, muy particular. Y pues yo las voy a compartir en orden, pero quiero que tengan esa perspectiva de que puede existir una variación. La primera etapa es la negación, y pues bueno, voy a irlas narrando, y esto abarca un duelo por muerte, un duelo por la pérdida de una mascota, un duelo por una ruptura amorosa, un duelo por el dejar un trabajo. Quiero que lo podamos amplificar hacia todos los tipos de duelos que antes mencioné. La negación, por ejemplo, se llega a manifestar cuando la persona se siente abrumada y puede negar la realidad de la pérdida. Esto actúa como un mecanismo de defensa temporal para amortiguar el impacto emocional. La negación es un mecanismo inicial que nos hace reflexionar sobre el estado de shock que nos puede generar un duelo, una pérdida. Es muy común que la negación se manifieste con mucha intensidad en algunos casos, y es el primer paso que por lo general llega a activarse dentro de las etapas del duelo. No tiene que ser siempre el primero, pero por lo general es el que aparece con mayor intensidad. La segunda etapa es la ira. Aquí surgen sentimientos de frustración y de resentimiento. La persona puede dirigir su ira hacia sí misma o hacia otros, o incluso hacia la situación que causó la pérdida. La ira también funciona como una emoción conectada al enojo, que se amplifica al grado de llegar a ira, en donde a través de estos episodios podemos empezar a sentir una liberación energética, emocional, de la pérdida que estamos teniendo. La siguiente etapa, que también pues es sumamente interesante,
Es la depresión, una profunda tristeza y reflexión sobre la pérdida. La persona puede sentirse abrumada por la magnitud de la pérdida y experimentar síntomas físicos y emocionales de la depresión. Se llega a generar cuadros de tristeza muy profundos en donde se puede ver afectado el estado del ánimo, y este proceso pues también nos llega a hacer tocar fondo a través de las pérdidas. La siguiente etapa es la negociación. La negociación se intenta hacer tratos o buscar formas de evitar la pérdida o de entenderla. Esto puede incluir pensamientos, por ejemplo, si tan solo hubiera hecho esto, si pudiera haber realizado aquello, y esto puede involucrar creencias religiosas o espirituales. Esta etapa de la negociación es la que nos permite continuar con nuestra vida. A través de la negociación también nos hacemos conscientes de la relación de apego con el duelo que estamos experimentando. Y cuando hablo de la relación de apego, puede ser a una persona, a una mascota, a una pareja, al tipo de duelo que estamos experimentando. Lo que genera mucho malestar ante un duelo es también el apego que generamos y experimentamos con la situación, persona o circunstancia que estamos viviendo en torno al duelo. La última etapa es la aceptación. Finalmente la persona llega a un punto de comprensión y aceptación de la realidad de la pérdida. Esto no significa que la tristeza haya desaparecido, sino que se integra en la vida de una manera más manejable. Aprendemos a lidiar con la pérdida. No quiere decir que olvidemos la pérdida, no quiere decir que ya no vayamos a sufrir, pero aprendemos a vivir y a lidiar con la situación. Es importante recordar que cada persona vive el duelo de forma única y que puede saltar entre etapas o experimentar algunas más intensas a otras. Ahorita lo compartí en el orden que la autora nos sugiere, que es la negación, la ira, la depresión, la negociación y la aceptación, pero no tiene un orden en particular. En algunos casos, dentro del consultorio he podido observar con pacientes que llegan en una etapa distinta. Por ejemplo, puede estar muy presente la ira en primera instancia, después puede generar muchísima negación, pasar por la depresión, empezar a generar algunos rasgos de negociación y por último la aceptación. En otros casos, cuando el duelo es una pérdida inminente, por ejemplo, una mascota que ya sea mayor, que ya sea grande, que esté en sus últimos años de vida y trasciende, muchas veces implica tener ese lapso de conciencia en donde negociamos al momento esa vida que tuvimos con nuestra mascota, y a través de un proceso natural del crecimiento, maduración y vida de la mascota, lo entregamos a Dios, al universo, y sabemos que cumplió su ciclo vital. Ahí la aceptación está presente con una carga de negociación en donde analizamos el contexto en el cual nuestra mascota trascendió, por ejemplo. En otro tipo de duelos también se puede experimentar, de alguna forma, ir superando cada etapa de manera mucho más rápida. Cabe mencionar que un duelo tiene una duración entre 6 y 12 meses para poderse procesar, y hay algunos autores que narran que después de 12 o 18 meses se puede generar algo que se conoce como duelo patológico. Esto quiere decir que los síntomas de duelo, todas las etapas, se empiezan a manifestar de una forma en donde se afecta nuestra calidad de vida, en donde se vuelve crónico el malestar. Es ahí donde sugerimos mucho pues, la intervención de un especialista. Puede ser un psicólogo o un tanatólogo. Un tanatólogo tiene una formación que se especializa en este tipo de temas, en duelos, en el abordaje a las pérdidas. Trabajar, sin duda, los procesos de duelos es un gran reto, pero también es un gran aprendizaje. A través del abordaje de los duelos que vamos experimentando en la vida, fortalecemos mucho nuestra conciencia, nuestro amor, pero sobre todo vivir en el presente. Algo que nos sirve mucho a los especialistas en salud mental para apoyar a los pacientes es un ejercicio en donde se trabaja una especie de línea del tiempo, una recapitulación del significado que tuvo la persona, la mascota, la situación por la cual se está viviendo el duelo, para poder resignificar ese malestar que está surgiendo. Puede ser muy complicado
visualizar cosas positivas cuando estamos experimentando una pérdida, pero también el recuerdo de esos momentos que nos hicieron muy felices, que experimentamos amor, paz, empieza a reconfortar a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Por otro lado, la práctica consciente del presente nos permite mucho experimentar un punto de equilibrio, a fluir en el momento que tenemos hoy. El presente es una herramienta para poder fluir, para poder estar, para poder vivir. A través de esta práctica del presente podemos disfrutar el tiempo que tenemos con las personas que amamos, con nuestras mascotas, con nuestros seres queridos, con nuestros trabajos. Desde ese punto, pues bueno, se puede generar también mucha conciencia a lo que estamos experimentando, a lo que estamos viviendo. Lo vuelvo a repetir, nadie nos enseña cómo se manifiesta los síntomas de un duelo, cómo se viven, cómo se tendría que superar. Es un proceso individual y personal la forma en la que se van superando estas situaciones. La manera en la que yo trabajo mucho con mis pacientes es a través del amor, a través de esa frecuencia, a través de las enseñanzas que nos va generando esta etapa. Cabe mencionar que cuando hemos experimentado duelos significativos en nuestra vida, existe un fenómeno a nivel inconsciente en donde se abren esos duelos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tuvimos una pérdida significativa en la niñez y no fue superada del todo, o fue un duelo que nos costó trabajo sanar, y años después se manifiesta otro duelo con una intensidad similar, se puede abrir el proceso que años atrás experimentamos. Entonces, todos nuestros duelos nos generan una sensación que conocemos, que sabemos que existe, pero que no nos gusta recordar o que no nos gustaría experimentar. A través de ese recuerdo podemos empezar a asociar la muerte, la pérdida, como algo de lo que no se debe de hablar, como algo que no queremos invocar, como algo que no nos permite tener, ¿no?, presente. Pero eso es una conducta evasiva a lo que en algún momento pudiera pasar, inclusive con nosotros mismos. Se dice que uno es más consciente de su muerte que de la muerte o pérdida de los demás. Digamos que a veces uno se prepara para el momento en el que uno vaya a trascender, pero no se imagina el impacto si alguien cercano nos falta. Entonces, la sugerencia, la recomendación es poder tener un acercamiento a este tema, poder informarnos. Algo que me gusta mucho, por ejemplo, es el budismo. El budismo nos da una propuesta increíble para tener un abordaje desde la tanatología budista, como yo la llamo, a través de los bardos, que son procesos espirituales que lamas tibetanos han experimentado y han descrito en su concepción de la muerte y lo que significa la muerte. El significado, por ejemplo, de la muerte nos permite entender en algún punto que no es el fin total de la vida, es un paso que existe dentro de la vida y que forma parte de ella. Ese proceso es desconocido, ese proceso va a llegar en algún punto, pero es importante disfrutar el momento presente, disfrutar la vida a través del amor, la vida a través del goce, la vida a través de las cosas que nos gustan, de las cosas que amamos. Es ahí donde les hago la invitación a tener un acercamiento a aquellas personas que aman, a experimentar la felicidad como un estilo de vida, como un hábito, a manifestar la abundancia como un estado, como una práctica, como una manifestación pura de lo que somos merecedores a tener, a vivir. Cuando hablamos acerca de estos temas, podemos experimentar pues muchísimas emociones, muchísimos pensamientos. En automático se pueden manifestar recuerdos que hayan generado dolor a través de nuestra historia de vida, pero tenemos las herramientas a través de la psicología, a través de una red de apoyo familiar, a través de tantos temas que es importante empezar a prestar mucha atención a toda esa red de apoyo que actualmente tenemos.
Hablar de estos temas nos permite fortalecer mucho nuestra capacidad de vivir el presente, nos ayuda a tener empatía por las personas que están cerca de nosotros y viven este tipo de temas, y sobre todo nos permite conocernos de una forma muy profunda. Algo que nos enseñan los duelos, las pérdidas, es trabajar nuestras relaciones de apego, y ya sea por una ruptura amorosa, por una pérdida laboral, por una pérdida de una mascota, un ser querido. Siempre hay algo que aprender a través de las pérdidas, siempre hay algo que sanar y evolucionar a través de estos procesos. Algo que me gusta mucho, por ejemplo, de nuestra cultura mexicana es el que tenemos un día para honrar a los que ya se fueron, a los ancestros. Y a través de ese proceso ritual, ese proceso de comunicación con los seres que han trascendido, podemos tener un confort dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestro corazón. Cuando hablamos de estos temas, también fortalecemos mucho la comunicación, las anécdotas, los procesos de interacción con muchas personas. Por otro lado, también es muy importante mencionar que desde el 2020 venimos experimentando mucho todos los temas que se relacionan con la muerte. A través de la pandemia que experimentamos a nivel mundial, muchas personas trascendieron, muchas personas se quedaron sin trabajo, muchas personas experimentaron pérdidas de sus mascotas, relaciones amorosas. Muchos tipos de duelos se manifestaron desde el 2020 para acá. En los últimos 4 años hemos tenido un acercamiento tan cercano a la muerte que hoy en día estamos más vivos que nunca y disfrutamos esa vida. Visualicemos cómo era la vida hace 4 años, a través del confinamiento. Estábamos recluidos, estábamos sobreviviendo. Es en donde se conecta ese instinto de supervivencia que les mencionaba hace un momento, la pulsión de vida y muerte, la forma en la que el ser humano ve la manera de sobrevivir, de adaptarse. Entonces, hemos estado lidiando con estos temas desde hace años y es muy interesante porque hemos también evolucionado, hemos podido resignificar ese término, muerte, duelo, pérdida. Y hoy podemos tener herramientas que nos permitan entender que tenemos el derecho de sentir, de experimentar dolor, de experimentar ira, depresión, y también podemos negociar esa pérdida, trascenderla a través del recuerdo, a través del amor. Existen varios tips que me gustaría compartir para que puedan ir profundizando este tema y sobre todo para que lo puedan interiorizar. Uno de ellos es trabajar la parte de la escritura, poder utilizar un tipo de diario para generar un canal de comunicación directa con lo que estoy sintiendo, con las emociones que estoy viviendo, para poder estar un poco más ligeros. Trabajar la ventilación emocional del duelo. Eso nos permite fluir a través de nuestra conciencia, fluir de una forma serena y empezar a ventilar todo aquello que nos empieza a sofocar, a apretar. Por otro lado, también hacer una carta, ya sea para un ser querido que ha trascendido, para una mascota o incluso para nosotros mismos, si es por un proceso laboral o si es un proceso de una ruptura amorosa. Si bien la persona no falleció, pues bueno, se terminó una relación. Entonces se puede hacer una carta al recuerdo de la relación, a la misma relación, a la gratitud que nos genera el haber compartido tiempo con esta persona, por ejemplo. Y eso pasa a este último tip, que es la gratitud. La gratitud es una energía hermosa que nos permite hacer las paces con este tipo de pérdidas. A través de la gratitud podemos conectar con recuerdos fotográficos de la situación que estamos viviendo en torno a un duelo, por ejemplo. A través de la gratitud podemos recordar ese día que llegó y vimos por primera vez a nuestra mascota que trascendió. A través de la gratitud podemos recordar esos momentos de felicidad al jugar con nuestra mascota, o quizá si es un duelo por una pérdida de un trabajo, podemos trabajar a través de la gratitud el recuerdo que nos generó esa época donde trabajamos y disfrutamos lo que hacíamos. Entonces, el proceso de gratitud nos sirve para poder tener aspectos muy positivos del tiempo que disfrutamos y vivimos la situación que actualmente ya no tenemos, por ejemplo el duelo, ¿no? Es muy interesante porque pues bueno, tenemos ya varias herramientas, les he compartido varios tips. Los primeros pues es mantenerse informados respecto al tipo de duelo
o duelos que existen, trabajar las relaciones de apego, entender que existen varias etapas y tenemos el derecho y libertad de experimentar cada una de ellas a nuestro ritmo, a nuestro tiempo. También la idea de compartir a través de la escritura lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Podemos redactar una carta y podemos trabajar la gratitud como un estilo de vida. Pero la cereza del pastel es y será manifestar en el presente con mucha intensidad nuestra vida. Porque donde hay muerte, donde hay pérdida, hubo vida y hay transmutación y hay cambios. Hay ciclos que se modifican, que trascienden. Y estamos en un punto en donde la evolución, los cambios, están presentes en nuestra vida. Por eso te hago la invitación a vivir con mucha intensidad todas las cosas que haces, a experimentar con mucho amor todos los conocimientos que puedas adquirir en esta vida, a compartirlos, a ayudar a las personas. Hoy la humanidad necesita eso, necesita benevolencia, necesita amor, necesita mucha frecuencia de alta vibración, centrada en el amor, en el respeto y sobre todo trabajar la felicidad como un estilo de vida. Yo soy el psicólogo Francisco López de apoyo emocional y psicoterapia. Me puedes encontrar en redes sociales de esa forma, apoyo emocional y psicoterapia. Y esto fue tu podcast de psicología autóctona transpersonal, tipos de duelos. Hasta la próxima.